20 grados bajo cero. En el Ecuador, un mundo envuelto en un silencio blanco, donde la vida, al borde del abismo de la extinción total, se aferra a un hilo. Un planeta congelado, no por milenios, sino por 100 millones de años. Y entonces, tras la noche más larga y gélida, un amanecer sin precedentes, la explosión de diversidad biológica más potente en la historia de la Tierra. Todo gracias a la misma fuerza que casi la aniquila: el hielo. Esta es la historia de cómo el período glacial más aterrador se convirtió en el mayor regalo de la evolución. Un mundo donde, hace apenas 12.000 años, un ser humano podría haber caminado desde las estepas de la actual Moscú hasta las costas de Alaska. Cuando hablamos de una edad de hielo, la imaginación nos lleva a un cliché: mamuts lanudos, cazadores cubiertos de pieles, depredadores con colmillos de sable. Todo eso es cierto, pero es apenas un fragmento de una saga inabarcable. Una edad de hielo es un descenso drástico de la temperatura global, cuando colosales mantos de hielo, de kilómetros de espesor, avanzan y sepultan continentes enteros: Europa, Norteamérica, bajo el peso aplastante del glaciar. Pero el drama no reside únicamente en el hielo. A medida que el agua del planeta se congela, el océano retrocede, desvelando secretos abisales. El lecho marino se convierte en tierra firme. Las islas se transforman en cimas montañosas en medio de vastas llanuras, y los estrechos en puentes terrestres que redibujan el mapa del mundo hasta hacerlo irreconocible. La tiranía del frío va más allá. Congela la atmósfera, robándole la humedad. Las lluvias se vuelven un recuerdo lejano. Las tierras no cubiertas por el glaciar no se salvan, se convierten en desiertos. La selva amazónica, el pulmón verde que hoy consideramos eterno, se marchita hasta convertirse en una árida sabana. Estos ciclos de frío extremo pueden durar cientos de miles, incluso millones de años, alternándose con breves y cálidos respiros que los científicos llaman interglaciares. Nosotros, ahora mismo, habitamos en uno de esos efímeros veranos planetarios. La pregunta es inevitable: ¿cómo desentrañamos esta historia escrita en roca y hielo? Sin testigos, sin crónicas. El conocimiento de estas épocas es en sí mismo una saga detectivesca, una revolución científica que sacudió los cimientos del pensamiento en el siglo XIX. Y es aquí donde la paradoja alcanza su máxima expresión. Uno de los deshielos que siguieron a este infierno blanco desencadenó la mayor explosión de vida que el planeta ha conocido: la explosión cámbrica, la revolución del esqueleto, el momento en que la vida, acorralada durante eones, estalló en una miríada de formas complejas. El hielo da y el hielo quita. Es el escultor silencioso de nuestro mundo, el catalizador de la vida y su potencial verdugo. Y mientras vivimos en este breve interludio de calor, la gran maquinaria climática del planeta sigue su curso, indiferente a nuestra existencia. La pregunta no es si el hielo volverá, sino qué mundo encontrará cuando lo haga. Durante siglos, la humanidad vivió bajo una certeza reconfortante, pero profundamente errónea. El clima de la Tierra era una constante, un escenario inmutable sobre el cual se desarrollaba el drama de la vida. Nadie concebía que pudiera cambiar de forma radical. Ni siquiera se tenía una idea clara de la edad del planeta. Para algunos eran los 7.000 años que dictaban las escrituras sagradas. Para otros, los astrónomos más audaces, quizás unos pocos cientos de millones de años. La teoría reinante, la que se enseñaba en las academias y se discutía en los salones, era de una simplicidad elegante. La Tierra había nacido como un vasto océano de lava incandescente y desde ese momento primigenio no había hecho más que enfriarse. Un proceso lento, gradual e inexorable, y existían pruebas que parecían confirmar esta visión de manera contundente. En las latitudes más septentrionales, allí donde el frío cala hasta los huesos, los geólogos desenterraban fósiles de animales de sangre fría, criaturas que solo podían haber prosperado en climas cálidos.
En los suelos helados de Escandinavia y Rusia emergían restos de exuberantes plantas tropicales. La lógica parecía irrefutable. Si antes en estos lugares hacía calor y ahora hacía frío, la conclusión era obvia. El planeta se estaba enfriando. Pero toda esta estructura de pensamiento estaba a punto de colapsar por el trabajo de un solo hombre. Su nombre era Louis Agassiz. En el año 1837, este naturalista suizo publicó una obra revolucionaria titulada Teoría de los glaciares. En ella, Agassiz no solo recopiló las investigaciones geológicas más avanzadas de su tiempo, sino que dio un fundamento científico a una verdad que los pueblos escandinavos conocían por tradición ancestral. Los glaciares no son estáticos, crecen, se encogen y sobre todo se mueven, dejando a su paso una estela de destrucción y creación. ¿Y cuáles eran esas huellas? Eran las rocas erráticas, colosos de piedra abandonados en medio de campos llanos, a cientos de kilómetros de su montaña de origen. Eran las estrías glaciares, profundas cicatrices grabadas en el lecho de roca por el roce de toneladas de hielo y detritos. Eran los mares de piedra, vastas acumulaciones de rocas angulosas en lugares donde la montaña más cercana se encontraba a un horizonte de distancia. El trabajo de Agassiz fue una revelación. Demostró que nuestro planeta no se había limitado a enfriarse. Había experimentado ciclos de un frío tan extremo que vastas porciones de los continentes quedaron sepultadas bajo mantos de hielo. Había sufrido enteras épocas de glaciación. La comunidad científica, como era de esperar, recibió esta idea con una frialdad glacial. Un glaciar de 100 metros de altura cubriendo el futuro emplazamiento de París o San Petersburgo. La idea sonaba más fantástica, más inverosímil que el mito bíblico del diluvio universal. Parecía una afrenta al sentido común y a la ciencia establecida. Sin embargo, la evidencia geológica era tozuda. A finales del siglo XIX, el científico escocés James Croll estableció los criterios definitivos para distinguir los depósitos dejados por los glaciares de cualquier otra formación rocosa. Y a principios del siglo XX se produjo el avance definitivo. El astrónomo y matemático serbio Milutin Milankovic, basándose en los trabajos de Croll, desarrolló un modelo matemático que vinculaba los cambios climáticos de la Tierra con sutiles variaciones en su órbita alrededor del Sol. Su teoría abrió nuestros ojos al gran mecanismo celeste que orquestaba estas épocas de hielo. Y es aquí donde la historia se vuelve fascinante, porque la pregunta de qué causa una era glacial no tiene una respuesta única. Es siempre una sinfonía de factores, una compleja interacción de causas y efectos que hace que cada período glacial sea tan único como una huella dactilar. Uno de los factores primordiales es el aumento de la capacidad de reflexión del planeta, su albedo. Dicho de forma sencilla, cuanto menor es la superficie cubierta por bosques oscuros que absorben el calor, mayor es la extensión de tierra que durante el invierno queda cubierta por un manto de nieve. La nieve, con su blancura inmaculada, actúa como un espejo gigantesco. La luz y el calor del sol, en lugar de ser absorbidos por el suelo, son reflejados de vuelta al espacio. El clima se enfría. Esto, a su vez, genera más nieve, que cubre más superficie, que refleja más luz solar. Es un círculo vicioso, una espiral de enfriamiento que se retroalimenta a sí misma, empujando lentamente al planeta hacia el umbral de una nueva edad de hielo. El descubrimiento de las eras glaciales no fue solo una corrección en los libros de geología, fue una lección de humildad. Nos enseñó que el mundo que percibimos como estable y permanente es, en realidad, un sistema dinámico y violento, sujeto a ciclos de una magnitud que apenas comenzamos a comprender. Vivimos en un breve interludio de calidez, una pausa en una danza cósmica de hielo y fuego que ha moldeado nuestro mundo y que inevitablemente volverá a hacerlo. Existe una fuerza capaz de sumir al mundo en una era de hielo, una fuerza que reside en la propia composición de nuestro aire. El metano, el dióxido de carbono, el vapor de agua, actúan como un manto invisible que atrapa y redistribuye el calor del sol.
Son los gases de efecto invernadero, los termostatos de nuestro planeta. Cuando su concentración disminuye, el manto se adelgaza y la temperatura global desciende inexorablemente. Pero las claves de estos cambios cataclísmicos no siempre se encuentran en nuestro propio mundo. A veces, la respuesta está escrita en las estrellas, en la danza silenciosa de la Tierra a través del cosmos. Fue aquí donde la mente genial de Milutin Milankovitch desveló un reloj cósmico, un conjunto de ciclos celestes que dictan el pulso climático de nuestro planeta a lo largo de eones. Identificó 3 movimientos fundamentales. El primer ciclo es una danza orbital. La trayectoria de la Tierra alrededor del Sol no es un círculo perfecto, sino que oscila, pasando de una forma casi circular a una elipse más pronunciada. Milankovitch calculó que este ciclo se completa aproximadamente cada 100.000 años. Cuando la órbita es más ovalada, nuestro planeta pasa por tramos en los que recibe menos radiación solar, especialmente durante el invierno. Un déficit energético que, milenio tras milenio, enfría el globo. El segundo ciclo es una inclinación, un cabeceo del eje terrestre que varía con una periodicidad de 41.000 años. Cuanto mayor es la inclinación, más extremos son los veranos y los inviernos. Pero cuando el eje se endereza, los veranos se vuelven más suaves, incapaces de derretir por completo la nieve acumulada en el invierno anterior. El hielo comienza a acumularse, año tras año, en un lento pero imparable avance. El tercer ciclo es un bamboleo, similar al de una peonza que pierde impulso, que altera el momento del año en que la Tierra está más cerca o más lejos del Sol. Este movimiento redefine qué hemisferio recibe más luz durante el verano, desplazando el epicentro del calor y permitiendo que en las regiones menos favorecidas por el Sol, los glaciares comiencen su marcha. El clima, por tanto, no es una constante. Es un pulso, una respiración planetaria de una lentitud inimaginable para la escala humana. El mismo planeta, en diferentes épocas, ha sido un paraíso tropical y un infierno helado. Pero todo lo que hemos explorado hasta ahora son meros preludios, pequeñas fluctuaciones en la gran sinfonía del tiempo. La historia que sigue es tan extrema, tan inverosímil, que durante décadas la comunidad científica se negó a aceptarla. Nos transportamos a un pasado remoto, hace aproximadamente 750 millones de años, a un período geológico con un nombre premonitorio, el Criogénico. Su traducción literal es el nacimiento del hielo. Durante este tiempo, la superficie de la Tierra quedó completamente sepultada bajo una capa de glaciares, enteramente desde el Polo Norte hasta el Polo Sur, un período conocido como la Tierra Bola de Nieve. Imaginen un silencio blanco e infinito. Durante casi 100 millones de años, nuestro planeta fue una esfera congelada a la deriva en el espacio. ¿Cómo pudo ocurrir una catástrofe de tal magnitud? La respuesta yace en una convergencia única de procesos químicos y tectónicos. En aquella era, el dióxido de carbono era liberado a la atmósfera principalmente por los volcanes. Sin embargo, era absorbido y secuestrado en las rocas sedimentarias a través de un proceso llamado meteorización. Por un capricho de la tectónica de placas, casi toda la masa terrestre se había agrupado en un supercontinente, Rodinia, situado en el Ecuador. En esta franja cálida y húmeda, la meteorización de las rocas se aceleró de forma dramática, extrayendo el dióxido de carbono del aire a un ritmo mucho más rápido de lo que los volcanes podían reponerlo. El manto protector de gases de efecto invernadero se desvaneció. Sin nada que retuviera el calor del Sol, el planeta se precipitó hacia el punto de congelación. La temperatura media era de menos 20 grados Celsius, incluso en el Ecuador durante el día más cálido. Una desolación helada se extendía sobre continentes y océanos por igual. La escasa vida multicelular que ya había comenzado a florecer se aferraba a la existencia en pequeños oasis de calor, junto a las pocas fuentes termales que perforaban la coraza de hielo. Pero bajo el caparazón helado, el corazón ardiente del planeta seguía latiendo.
Los volcanes continuaban su actividad, arrojando gases a una atmósfera prisionera. Y aquí ocurrió algo extraordinario. El hielo, que había sido el agente de la catástrofe, se convirtió en el escudo protector. Al cubrir las rocas, detuvo casi por completo el proceso de meteorización. El dióxido de carbono ya no podía ser absorbido. Durante decenas de millones de años, el gas se acumuló sin cesar, construyendo lentamente un efecto invernadero de una potencia inconcebible, esperando el momento de hacer añicos el mundo de hielo. La Tierra es un sistema que se corrige a sí mismo, pero sus métodos son cataclísmicos y su escala de tiempo, indiferente a la vida. Una lección escrita en hielo, recordándonos la delgada línea que separa un mundo habitable de un silencio eterno. Un efecto invernadero de proporciones cataclísmicas comenzó a calentar el planeta. Lentamente, de forma agónica, el hielo se retiró. El supercontinente Rodinia, prisionero bajo el hielo durante eones, empezó a fracturarse. Y cuando sus fragmentos continentales quedaron expuestos a la erosión de las lluvias, se desató un proceso que cambiaría el destino de la vida para siempre. El agua, cargada de nutrientes tras lavar las rocas desnudas, enriqueció los océanos con una avalancha de fósforo y carbonatos. Este fue el catalizador de la llamada revolución esquelética, el evento que conocemos como la explosión cámbrica. El nombre no es casual. En los estratos geológicos del período cámbrico, los registros fósiles estallan en una profusión de esqueletos, conchas y caparazones. Por primera vez, la vida desarrollaba arquitecturas complejas y duraderas. Fue en ese preciso instante cuando la existencia en la Tierra inició su crecimiento más frenético y espectacular. Y esta nueva y robusta vida no solo logró sobrevivir al período glacial más largo y severo en la historia del planeta, sino que se lanzó a la conquista de cada rincón del globo. Es una paradoja de una belleza sobrecogedora. La glaciación más terrible que el mundo ha conocido se convirtió en el prólogo del mayor florecimiento de la vida. El hielo, en su aparente desolación, creó las condiciones para una explosión de diversidad sin precedentes. Pero existe un eco de aquel mundo helado, uno mucho más cercano a nosotros. Un período tan reciente que nuestros ancestros directos caminaron sobre sus paisajes congelados. Su mundo fue la última gran edad de hielo, la glaciación Würm, también conocida como Valdai. Su nombre proviene de las colinas de Valdai, en el corazón de Rusia, donde los geólogos descifraron por primera vez las cicatrices que dejó en la Tierra. Ocurrió durante el Pleistoceno tardío. Se prolongó durante 100.000 años y concluyó hace apenas 12.000. En la inmensa escala del tiempo geológico, esto fue, literalmente, ayer. El Homo sapiens ya existía. Nuestros linajes directos sobrevivieron en este entorno implacable. Visualicemos ese mundo. Colosos de hielo de 2, incluso 3 kilómetros de altura, avanzaban inexorablemente desde Escandinavia hasta las puertas de la actual Moscú. En Norteamérica, los mantos de hielo de la cordillera y el Laurentino se fusionaron en una única y monstruosa masa blanca que cubría el continente hasta la península del Labrador. El clima global era, en promedio, 6 grados Celsius más frío que el nuestro. Pero sobre todo, era un mundo profundamente más seco. Una porción gigantesca del agua del planeta estaba secuestrada, congelada en esos glaciares continentales. Sin embargo, el hielo no lo cubría todo. Existían paradojas geográficas asombrosas. En Siberia, por ejemplo, apenas había glaciares. La extrema aridez de la región impedía las nevadas masivas necesarias para formarlos. Más allá del alcance del hielo se extendían estepas mamutarias, praderas interminables y bosques dispersos que se desvanecían en desiertos polares. Las selvas ecuatoriales del Amazonas y del Congo, que hoy concebimos como eternas e inmutables, eran en aquel entonces vastas sabanas. Incluso en las regiones montañosas cercanas al Ecuador, como la cordillera central de Nueva Guinea o los Andes de Perú y Bolivia, existían centros locales de glaciación, glaciares en el Ecuador, una imagen que desafía nuestra comprensión del planeta.
Mientras estas masas de hielo se acumulaban sobre los continentes, el nivel de los océanos descendía de forma dramática. En el apogeo de la glaciación, el mar se encontraba a 120 metros por debajo del nivel actual. 120 metros, el equivalente a un rascacielos de 40 pisos, sustraído de las profundidades. El mapa del mundo era otro. Innumerables islas que hoy conocemos estaban conectadas a los continentes. Los estrechos que ahora separan tierras eran corredores y puentes terrestres. Las islas británicas, por ejemplo, no eran islas en absoluto. Formaban una península en el extremo noroccidental de Europa. Era posible caminar en tierra firme desde la actual París hasta Londres, cruzando el lecho seco de lo que hoy llamamos el Canal de la Mancha. Aquel mundo, forjado por el frío, nos recuerda que la geografía de nuestro planeta no es estática. Los mapas que damos por sentados son efímeros. El mundo que conocemos es tan solo una instantánea en un álbum de eras, un lienzo sobre el cual el hielo y el agua aún no han pintado su última obra. Donde hoy se agitan las gélidas aguas del estrecho de Bering, una vez existió un puente, un corredor terrestre conocido como Beringia, que unía los destinos de Eurasia y América del Norte. Este pasaje, emergido durante los picos de la glaciación, se convertiría en un escenario de consecuencias monumentales para la historia de la vida en nuestro planeta. Gracias a este istmo efímero, enclavado junto al círculo polar, se desató una de las mayores migraciones biológicas de la historia. Hacia Eurasia cruzaron los lobos, ancestros salvajes de los perros que un día caminarían junto al hombre. Con ellos llegaron los caballos y los camellos, especies que definirían imperios y culturas. Y en la dirección opuesta, siguiendo las huellas de las grandes bestias, los primeros seres humanos pusieron pie en el continente americano, un mundo nuevo y virgen. Parecería que un intercambio de tal magnitud debió infligir un golpe devastador a los ecosistemas establecidos. En parte, así fue. Sin embargo, la historia guarda una paradoja. Para las vastas estepas del norte, el clima seco y gélido de la Edad de Hielo no fue una catástrofe, sino una época de esplendor sin precedentes. De las heladas nació una zona natural única, un bioma perdido que hoy llamamos la tundra estepa. Sus colosales habitantes, un elenco de gigantes, recibirían un nombre en honor a su miembro más icónico, la megafauna del mamut. Para comprender este mundo, debemos despojarnos de nuestra visión del presente e imaginar un paisaje que ya no existe en ningún rincón de la Tierra. Desde las costas occidentales de Europa hasta las orillas del Océano Pacífico, ante los ojos del hombre de la época se extendían llanuras sin fin. Un océano de hierba que se mecía desde el horizonte hasta el horizonte, cuya monotonía solo era interrumpida por matorrales dispersos y la silueta de árboles solitarios que se aferraban a las riberas de los ríos. El invierno, seco y con escasas nevadas, no ocultaba el sustento. Este paraíso vegetal estaba disponible para los herbívoros durante todo el año. La tundra estepa era un ecosistema de una productividad asombrosa, comparable a la de la sabana africana moderna, capaz de alimentar a criaturas de un tamaño no visto en la Tierra desde la era de los dinosaurios. Uno de sus ciudadanos más representativos era el rinoceronte lanudo, una mole de hasta 4 toneladas, similar en su estructura a los rinocerontes actuales, pero envuelto en un denso pelaje de tonos rojizos y pardos que lo aislaba de los inviernos más crueles. Su cuerno, más largo y robusto que el de cualquier especie moderna, no era solo un arma defensiva, era una formidable herramienta, una pala viviente con la que la bestia barría la nieve para alcanzar la hierba congelada que se ocultaba debajo. Y por supuesto, el monarca indiscutible de este reino, el mamut lanudo. Gigantes cubiertos de una espesa lana deambulaban por los pastizales infinitos. Eran montañas de vida en movimiento y para los antiguos humanos representaban una reserva andante de alimento, huesos para herramientas y pieles para el abrigo. La caza exitosa de un solo coloso podía sustentar a un clan entero durante meses. Junto a los gigantes prosperaban animales de tamaño mediano.
Los bisontes de las estepas, antepasados de los bisontes americanos y los zubros europeos, formaban manadas de decenas de miles de cabezas, un río viviente de músculo y pelaje en constante migración en busca de pastos frescos. A su lado trotaban los ancestros de los caballos y los ciervos modernos, siempre alerta. Pero donde hay presas, acechan los depredadores. La tundra estepa siberiana fue la cuna de los osos pardos modernos, que desde allí se expandieron por Europa y América. Junto a ellos cazaban los leones de las cavernas, felinos temibles, más grandes y robustos que su pariente africano actual en la cima de la cadena alimentaria. Sin embargo, el habitante más insólito y, a la postre, el más peligroso de este mundo perdido era el ser humano. Pequeñas tribus de cazadores primitivos, físicamente insignificantes frente a la fauna que los rodeaba, se movían en silencio tras las manadas migratorias. No eran simplemente un depredador más en el ecosistema, eran la vanguardia de un nuevo orden, una fuerza consciente destinada a heredar la tierra y con el tiempo a olvidar por completo el mundo helado que los había forjado. Bajo un cielo de acero, en el vasto y helado lienzo de la estepa tundral, la humanidad se abría paso, conquistando nuevos dominios en un mundo que hoy nos parecería alienígena. Las excavaciones paleontológicas desentierran los ecos de aquella era, revelando campamentos humanos esparcidos por todo el supercontinente boreal. Allí emergen los vestigios de sus refugios, estructuras circulares, levantadas con las colosales osamentas de mamuts y los cráneos de rinocerontes lanudos, una arquitectura de la supervivencia. Junto a ellas, las primeras y toscas esculturas, fragmentos de un impulso creativo que se negaba a ser congelado. Restos de vestimentas cosidas con tendones, pieles curtidas para desafiar un frío inimaginable, e incluso joyas, delicados adornos tallados en marfil o hueso que susurran historias de estatus, de creencias, de una incipiente vanidad. Los hombres y mujeres de la Edad de Hielo no eran solo cazadores, eran artistas, creadores, soñadores. Pero aquel mundo, el de la megafauna y los horizontes infinitos de hielo, estaba condenado. Y su final fue escrito por las mismas fuerzas que lo crearon. El último gran período glacial comenzó su retirada hace aproximadamente 20.000 años. Para comprender su fin, debemos entender un mecanismo que la ciencia denomina retroalimentación negativa. La idea, aunque suene compleja, es de una simplicidad brutal. El calentamiento global fue puesto en marcha por las consecuencias directas del enfriamiento global previo. La glaciación que cubrió gran parte del hemisferio norte llegó a su fin porque la atmósfera se enriqueció con metano. A medida que los glaciares crecían, atrapaban inmensas cantidades de agua, haciendo descender el nivel del mar. Esta disminución de la presión oceánica permitió que vastos depósitos de metano, atrapados en el lecho marino, se liberaran y ascendieran hacia el cielo. El metano, un potente gas de efecto invernadero, comenzó a tejer un manto invisible sobre el planeta, atrapando el calor del sol. Los hielos, que durante milenios habían actuado como un espejo gigante, reflejando la luz solar de vuelta al espacio, empezaron a derretirse. Y aquí el ciclo se aceleró. Cuanto menos hielo cubría la superficie, más oscura se volvía la tierra y el océano, absorbiendo más calor en lugar de reflejarlo. El planeta entró en una espiral de calentamiento autoalimentada. Hace unos 10.000 años, la Tierra comenzó a adoptar el rostro que hoy nos es familiar. La mayor parte de los glaciares continentales se había desvanecido, convertida en agua. El nivel del mar ascendió drásticamente y los océanos inundaron innumerables puentes de tierra, creando nuevos estrechos, aislando continentes y dando a luz a miles de islas. El mundo se transformó. Las sabanas áridas florecieron para convertirse en selvas ecuatoriales. Las estepas tundrales, antes hogar de mamuts, se vieron invadidas por los bosques de la taiga. Los últimos supervivientes de la fauna glacial tuvieron que adaptarse o perecer, dispersándose hacia nuevos ecosistemas.
Hoy nos resulta difícil imaginar que los bisontes de América del Norte alguna vez compartieron pastos con las saigas de Kazajistán, o que los caballos salvajes eran una visión completamente ausente en África y Europa. El mundo cambió, y es crucial entender que volverá a cambiar. Es en este punto donde el estudio del pasado se convierte en una aterradora profecía del futuro. El calentamiento global del que tanto oímos hablar, esa transformación que estamos acelerando con nuestra propia actividad, podría, paradójicamente, desencadenar una nueva edad de hielo. El mecanismo es tan sutil como poderoso. El deshielo masivo de los casquetes polares, especialmente en Groenlandia, está vertiendo cantidades ingentes de agua dulce en el Atlántico Norte. Esta agua, menos densa y menos salina, no se hunde como el agua fría y salada que normalmente lo hace, perturbando y ralentizando las grandes corrientes oceánicas que actúan como el sistema circulatorio del planeta. La corriente del Golfo, esa cinta transportadora de calor que baña las costas de Europa y le confiere un clima templado, podría detenerse. Si lo hace, a pesar de un calentamiento global promedio, Europa podría quedar sumida en un invierno profundo y prolongado, un abrazo glacial en medio de un mundo febril, una paradoja aterradora propia de la naturaleza de los sistemas complejos. Quizás estemos preparados. Nuestra tecnología, nuestra creciente comprensión del clima, nuestra capacidad para proyectar escenarios a décadas vista, todo ello nos ofrece una brizna de esperanza. Pero la pregunta que resuena a través de los milenios persiste. Habiendo descifrado los ciclos del planeta, ¿seremos más sabios en nuestra relación con él? El clima de la Tierra ha cambiado durante eones sin nuestra intervención, pero ahora nos hemos convertido en un factor geológico, una fuerza de la naturaleza capaz de acelerar o frenar estos ciclos. Es una responsabilidad de una magnitud que apenas comenzamos a comprender, un eco del pasado que define la fragilidad de nuestro futuro. Existe una paradoja en el corazón de la historia de nuestro mundo, la asombrosa fragilidad de la vida y al mismo tiempo su inquebrantable resiliencia. Hubo un tiempo, perdido en la memoria geológica del planeta, en que la Tierra fue una esfera de hielo casi perfecta. Durante millones de años, un manto blanco y deslumbrante la cubrió por completo, desde los polos hasta el Ecuador, sofocando los continentes bajo un silencio absoluto. En esta prisión cristalina, cualquier chispa de existencia debería haberse extinguido para siempre. El frío era un absoluto, la luz solar se reflejaba de vuelta al espacio y la superficie era un desierto helado e inhóspito. Parecía el final de la historia biológica, un experimento fallido congelado en el tiempo. Pero no fue así. En los lugares más insospechados, la vida se aferró a la existencia con una tenacidad silenciosa. En las profundidades abisales, junto a las fumarolas volcánicas que rasgaban la oscuridad, prosperaron oasis de calor y química. En la superficie, cerca de fuentes geotérmicas que derretían pequeñas bolsas de agua líquida, microbios ancestrales esperaron pacientemente el gran deshielo. Eran refugios minúsculos en un mundo de hielo infinito. Y cuando el pulso orbital del planeta cambió y el hielo por fin retrocedió, la vida no solo regresó, estalló, irrumpió en una explosión de diversidad tan espectacular que reescribió el futuro. Las formas más extrañas y maravillosas poblaron los mares recién liberados, un testimonio del potencial latente que había sobrevivido a la edad más oscura de la Tierra. Mucho tiempo después, el planeta volvió a sentir el aliento del hielo. Durante el Pleistoceno, inmensos glaciares avanzaron y retrocedieron, esculpiendo valles y montañas. Este no era un mundo de silencio, sino uno poblado por gigantes. Manadas de mamuts lanudos, con sus colmillos curvados como cimitarras, recorrían la estepa tundra, un ecosistema que hoy ya no existe. Rinocerontes lanudos pastaban junto a ellos, mientras que en las sombras acechaban depredadores formidables como los tigres dientes de sable. En este paisaje de una grandeza brutal, una nueva fuerza emergía.
Pequeños clanes de humanos, frágiles en comparación con las bestias que los rodeaban, se enfrentaban a este mundo armados únicamente con la audacia, la cooperación y lanzas con puntas de piedra. La caza de un solo mamut era una empresa épica que definía la supervivencia de una generación entera, un ballet mortal entre la inteligencia incipiente y la fuerza bruta de la naturaleza. Aquellos ecosistemas, aquellas cacerías, aquellas bestias se han ido para siempre, convertidos en fósiles y en susurros en nuestro propio ADN. Todo ello forma parte de una única y vasta historia, la nuestra. Porque nosotros, los habitantes del presente, vivimos en un interludio, un breve y templado paréntesis en el gran ciclo de las glaciaciones, un periodo cálido conocido como el Holoceno. Este tiempo de clemencia climática es una anomalía, un regalo temporal. El pulso del planeta es lento pero inexorable. Tarde o temprano, en miles o decenas de miles de años, el hielo regresará. Es una certeza tan ineludible como el cambio de las estaciones, solo que a una escala de tiempo que desafía nuestra percepción. La próxima vez que el frío del invierno parezca implacable, deténgase un momento a considerar una realidad alternativa. Imagine un glaciar de 3 kilómetros de espesor moliendo lentamente los cimientos de nuestras ciudades. Imagine un nivel del mar 120 metros más bajo, revelando nuevos continentes y conectando tierras hoy separadas por océanos. Un mundo de estepas infinitas y un horizonte dominado por las siluetas de gigantes extintos. Tenemos tiempo. Tiempo para estudiar los profundos ritmos de la Tierra, para comprender las fuerzas que nos dieron origen y que un día transformarán nuestro mundo una vez más. Somos quizás la primera forma de vida en este planeta consciente de estos ciclos, capaces de leer las cicatrices dejadas por el hielo y de prever su retorno. Nuestra era es un instante fugaz, un capítulo cálido en una saga helada, un testimonio de la increíble tenacidad de la vida, suspendida entre el hielo del pasado y el hielo que inevitablemente volverá. Existió un mundo perdido, un reino habitado por dinosaurios emplumados y artrópodos de proporciones titánicas. Fue un planeta que, en los albores de su historia, estuvo al borde de la asfixia. Un mundo que casi pierde por completo el aliento que hoy nos sustenta. Ecos de esos mundos resuenan bajo nuestros pies. Cada metrópoli, cada ciudad, se erige sobre un pasado sepultado. Quizás aquí mismo, donde ahora resuena el asfalto, pastaban manadas de mamuts lanudos. O quizás todo lo que existía era el silencio abrumador de un glaciar de kilómetros de espesor, esculpiendo lentamente la tierra que hoy llamamos hogar. En los confines del mundo, en las vastas extensiones de Siberia o Alaska, el paisaje aún conserva la memoria cruda de la última edad de hielo, un raro vestigio de un planeta que fue. Solo los gigantes se han ido. Su ausencia es un recordatorio silencioso de la fragilidad de cada era, incluyendo la nuestra. Un breve y cálido interludio en la inmensa saga glacial del planeta.